Bendiciones y saludos. Hoy viernes, me olvidó la fecha otra vez, 12 de diciembre 2025. Ya son 7 de la noche en Buffalo, New York. Y hoy iniciamos, me salí de la pantalla, hoy iniciamos en unidad 2 de este tomo 11. Bueno, me salí le damos la bienvenida a nombre de la Iglesia del Calvario, el reverendo Osvaldo Torres. Les saludamos. Estamos agradecidos por que se hayan conectado con nosotros y apoyen a esta transmisión, a estos estudios bíblicos que compartimos a través de la semana. Bueno, me salí, no voy a perder más tiempo en eso. Como les digo, pues ya les anuncié que vamos a comenzar en esta noche 6 estudios que estarán siendo cubiertos en esta unidad 2 del tomo 11. Vamos a estar hablando o analizando 2 de las epístolas del apóstol Pablo que escribió desde la prisión, estando en la prisión, posiblemente en Roma, allí, cómo es que él escribe las epístolas a los filipenses y colosenses. Hoy vamos a estar comenzando con Filipenses, y esta carta a los filipenses, su contenido está lleno de mucha alegría, y por eso es que muchos de los eruditos llaman a esta epístola a los filipenses como la epístola del gozo. Oramos. Padre nuestro, Dios bueno, te damos gracias por este maravilloso tiempo y oportunidad que tú nos concedes nuevamente, Dios del cielo, para estar conectados, Señor, en el estudio de la palabra, confiando y creyendo, Señor Jesús, que la misma trae liberación, vida, restauración, renueva nuestra fuerza, nuestra fe para seguir hacia adelante, Señor amado. Esperamos y confiamos de igual manera que tu palabra cumpla el propósito por la cual es enviada y transforme los corazones que aún no te conocen o que se han alejado de casa, que regresen, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesús, por cada amigo, por cada hermano, cualquier parte del mundo que se encuentre. Amén. La prisión de Pablo, después de estar ministrando abiertamente por diferentes partes en Europa, allá en Asia, por esas partes, llega el momento donde es aprisionado. Y parece que así de a primera vista podemos pensar, o cualquiera podría haber pensado en ese tiempo, de que la prisión de Pablo parecía ser una derrota, cuando en realidad esta se convirtió en un testimonio poderoso y en una plataforma que inspiró a muchos hermanos en Filipo a seguir anunciando, compartiendo, testificando y hablando de las buenas nuevas de salvación con una fe audaz, con una fe valiente, con coraje, con más ánimo y con más fuerza. La reacción de Pablo ante su propio encarcelamiento fue un testimonio milagroso de devoción. Filipenses capítulo 1 es donde principalmente vamos a estar hoy, y este ejemplo del testimonio de Pablo lo vemos descrito en el capítulo 1, los versos del 12 al 14, cuando él habla: para mí el vivir en Cristo. Y él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio
y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que vemos aquí la actitud, el estado de ánimo de Pablo, aún estando encarcelado, cómo es que él ha sido de inspiración para otros. Muchas veces nuestras propias tribulaciones, nuestras propias oposiciones que enfrentamos, en la manera, en la actitud como nosotros lidiamos con la misma, puede ser causa de motivo, de aliento para otros que posiblemente estén atravesando ese momento, o en caso de que en un futuro pueden estar presentando o experimentando algo similar, ellos puedan recordar nuestro ejemplo, nuestra firmeza, nuestra valentía de seguir hacia adelante y nuestra actitud de fe en frente a las oposiciones. Así es que vemos cómo esto ayudó, las circunstancias de Pablo ayudó a animar y a exhortar a los demás creyentes allí en Filipo a seguir continuando con compartir las buenas nuevas de salvación. Y en lugar de quejarse, vemos que Pablo continuó exhortando a otros. En lugar de el mismo Pablo enojarse por la injusticia que había experimentado, que estaba viviendo en ese momento del cancelamiento, él, al contrario, habla de una forma de alegría, de contentamiento, porque el pueblo sigue hacia adelante, porque la palabra de Dios sigue expandiéndose. Él estaba encarcelado, pero la palabra de Dios no estaba encarcelada. Y por eso él le da esa exhortación de que se regocijen, regocijaos, estar siempre regocijados. Y él, estando en esa condición de prisión, habla del regocijo. ¿Cuánto más deberíamos estar nosotros que estamos en esta libertad, que no estamos atravesando esos momentos que atravesó Pablo en ese momento? ¿Cuánto más esa exhortación tenía gran peso, tenía gran validez, tenía gran poder? Estas palabras de regocijo que compartía el apóstol Pablo, aquellos que estando en libertad, aun y cuando estaban ellos viviendo también sus propias oposiciones, porque a pesar de que en ese momento no había abiertamente una persecución por el emperador Nero, sí habían todavía otros tipos de índoles de oposición que la iglesia ya en Filipo estaba, en Macedonia, estaban recibiendo, y por eso es que Pablo le dice: cuanto más estando ustedes en esa libertad, a pesar de las oposiciones que puedan estar viviendo, sigan adoptando un corazón de gratitud, sigan teniendo una actitud de regocijo y continúen proclamando las buenas nuevas de salvación, porque de esa manera también ayudan a otros a fortalecer su fe, ayudan a contagiarse con el gozo del Señor. La verdad central nos dice: el gozo que encontramos en Jesús no depende de la circunstancia. ¿Okay? El gozo que encontramos en Jesús no depende de la circunstancia. No les dije que el tema de la lección de hoy es servir con alegría. Pues ya les mencioné, son 6 clases que trataremos en esta unidad 2, y vamos a encontrar diferentes consejos que el apóstol Pablo a cómo nosotros vivir y cómo servir y cómo mantener y recordar que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, que nuestra vida vaya alineada con lo que hablamos y lo que decimos de la misma palabra de Dios, lo que es una persona que está gozando y disfrutando de la libertad en Cristo, a pesar de las oposiciones que puedan llegar a nuestras vidas. La alegría del cristianismo no está atada a las circunstancias. O sea, nosotros no basamos nuestro gozo en la alegría del Señor, no está basada en las circunstancias, en el momento, en la ausencia de los problemas. Eso no es lo que es la base o el fundamento de nuestro gozo del cristiano. Pablo estaba esposado, estaba encadenado, pero su corazón estaba libre.
Sus manos estaban encadenadas, pero su fe no estaba encerrada, no estaba aprisionada. Así que es imposible pasar por la vida si nunca enfrentamos problemas o adversidades. Todos en un momento u otro lo hemos pasado, lo estamos pasando o lo pasaremos de nuevo, pero nunca en esta vida nadie es exento de los problemas, de las oposiciones, de las adversidades, aún incluyendo a los cristianos. Estamos hablando aún aquellos seguidores como seguidores de Jesús, creyentes o no creyentes. Toda persona, toda vida llega un momento donde enfrenta diversidades de oposiciones, problemas y dificultades, enfermedades, escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero servir a Dios cambia la forma en que nosotros reaccionamos ante las pruebas, como por ejemplo las enfermedades. Cuando estamos en tiempos de enfermedad y de tribulación y dificultades, cuando estamos atravesando momentos difíciles económicos en nuestra vida, cuando aparecen circunstancias injustas a nuestras vidas, calumnias, mentiras que vengan en contra de nuestra persona, y así como un sinnúmero de cosas. Todo es diferente comparado a una persona que no tiene a Cristo en su vida. Nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, nosotros servimos a un Dios todopoderoso y Él nos ayuda, o Jesús mismo nos ha enseñado a nosotros cómo enfrentar esas dificultades, esos momentos difíciles en nuestra vida. Y el apóstol Pablo en sus cartas nos da mucha palabra de exhortación, nos da mucha palabra de corrección, nos da mucha palabra de consejo de cómo debemos nosotros reaccionar. Y ahí está, y eso es lo que hace la diferencia. En el tema principal de esta clase, número 8, la lección número 8 de este tomo 2 es servir con alegría. ¿Cómo servir con alegría a pesar de las circunstancias o la oposición que nosotros estamos viviendo? Y el apóstol Pablo, con su propia vida, en su propio ejemplo, es el más calificado para decirnos a nosotros cómo servir con alegría. El versículo clave está en Filipenses 4:4, donde dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y vemos esa exclamation point, ¿cómo se dice exclamation points en español? Vemos esa manera en que está descrito regocijaos. No es simplemente una palabra aburrida o por decirla, lleva una fuerza, con esas marcas de exhortación. Está hablando acerca de esa positividad, de esa fuerza. Como cristianos, nosotros siempre tenemos razón para regocijarnos en el Señor, porque sabemos quién es Él y porque hemos experimentado lo que Él puede hacer. Así es que no falta ningún motivo para algún cristiano el regocijarse constantemente en el Señor. Y esta palabra del apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Nos está diciendo con este mandato el apóstol Pablo que nos regocijemos especialmente cuando estemos en momentos dificultuosos. Siempre aprendamos a ver las cosas en nuestra vida con el ojo de la fe. No estoy hablando de positivismo, no estoy hablando de esa religión o de esa creencia de que tú tienes que, porque hay algunas iglesias que también enseñan esto, cuidado con esto, en que tú lo declaras y lo tiras al aire, y mientras más positivo hablas, más las cosas saldrán bien. O sea, están poniendo su fe en un tipo de energía imaginaria
o en palabras vacías que puede pronunciar una persona y tirarlas al aire. Nuestro regocijo no está en hablar de una manera positiva. Nuestro regocijo, nuestra fuente de regocijo es el mismo Señor. Uno que además del ejemplo del apóstol Pablo, Jesús fue el siervo más sufriente. Él con su propia vida nos enseñó a cómo Él se mantuvo enfocado en el Padre Celestial, donde nos ha dejado a nosotros como ayuda al Espíritu Santo. Jesús, antes de regresar a la gloria, a la diestra del Padre, después de haber cumplido con la misión de morir por nosotros en la cruz del Calvario, haber resucitado de entre los muertos, demostrando su poder y su dominio sobre la muerte. ¿Cómo es que Jesús dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré a vosotros el Consolador que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a recordar todas las cosas que hemos aprendido del ejemplo de Jesús, que hemos leído de las palabras de Jesús, de las promesas del Padre? Cómo es que el Espíritu Santo es que nos mantiene sometidos y enfocados a la voluntad del Padre. Cómo es que el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros que nuestro gozo y nuestra alegría no proceden del mundo. El mismo Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, sino que entendamos que el mundo tampoco nos puede quitar algo que no nos ha dado, y es ese gozo del Señor, en que nosotros podemos estar seguros que no nos deja huérfanos, que Él está con nosotros. Esas mismas promesas de que Jesús ha dicho, así como yo he vencido, ustedes también vencerán. Jesús dijo, yo voy a preparar lugar, y donde yo esté, ahí estarán vosotros, porque estaremos juntos por una eternidad. O sea, que tenemos un sinnúmero de palabras, de promesas en la palabra del Señor, que nos ayuda a nosotros a mantenernos enfocados, que a pesar de las circunstancias en que estemos, podemos estar regocijados. Y cuánto más el ejemplo del apóstol Pablo, esas palabras poderosas, esas palabras llenas de fuerza y de valentía, dada la situación que él estaba experimentando en el momento donde él pronuncia este consejo de estar regocijado. Hay un gran predicador, no busqué el año cuando él estuvo ministrando, pero hay uno bien conocido, un teólogo, predicador, misionero, erudito, bíblico, bautista, escritor inglés, que se llamó Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Encontramos aún hoy en día donde sus prédicas han sido traducidas en diferentes idiomas. Todavía sus escritos y sus prédicas todavía siguen siendo compartidas. Hay una biblioteca que las comparte, las conserva. Y ahora que tenemos la habilidad por medio del aparato del teléfono, en YouTube, en Google, podemos escuchar de esos mensajes. Y estuve escuchando hoy una de sus prédicas respecto a Filipenses capítulo 1, y a la verdad es que es bien poderosa, una palabra muy penetrante, que si usted tiene la oportunidad de buscar esa información y escuchar ese mensaje, además de otros mensajes que encontramos, ese es uno de los que habla más descriptivo, que yo creo que hubiese sido hasta pensar de yo compartirlo, que ustedes escuchen eso en lugar de yo hablarlo, pero eso lo pueden escuchar en su tiempo. Este hombre, en sus prédicas y enseñanzas que tienen miles y miles de enseñanzas, era uno que predicaba constantemente, en donde quiera que iba, viajaba y predicaba, y se le conoce a él como el príncipe de los predicadores. En respecto a la carta a los filipenses, Charles Spurgeon dice que el fuego no destruye el oro, sino que lo refina. Y del mismo modo sucede con nosotros. Las mismas pruebas no destruyen nuestra fe verdadera, sino que la fortalecen.
Ese concepto de cómo es que el fuego, algo que puede representar dolor, destrucción, realmente cuando se trata del oro no lo destruye, al contrario, lo purifica, lo refina, lo pone más hermoso y más valioso. De la misma manera sucede cuando se describe se procesa a una persona, las pruebas que pueden llegar a una persona que lleva y vive firme en esa verdadera fe, cómo es que su fe no se destruye, sino que se va reafirmando, se va fortaleciendo. Y esa es la actitud la cual describe el apóstol Pablo. Cuando los hermanos creyentes vean nuestra fidelidad y gozo a través de las pruebas, se sentirán animados a seguir adelante a pesar de sus propias dificultades y oposiciones. Vamos entonces a comenzar a estudiar en este capítulo 1 la oración que hace el apóstol Pablo a los filipenses para ellos y cómo esta oración poderosa puede impactarnos a nosotros y nosotros adoptarla de tal manera que tengamos el mismo efecto. Filipenses capítulo 1, los versículos del 3 al 8. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Bien. Bendiciones a todos los que se están conectando. Aquí en esta oración que hace el apóstol Pablo, a quien él se está refiriendo específicamente, esa oración, como le dije, es específica para un grupo de personas, pero es una oración que tú y yo podemos adoptar. Vamos a ver qué aprendemos de ella. El grupo en la cual él se está enfocando, a los creyentes que él se está dirigiendo esta oración, es lo que pasó y lo que encontramos en el capítulo 16 de Hechos. Para decirte un poco de trasfondo y en poder entender a qué se basa o qué es el motivo y el gozo que hay en el corazón de Pablo, a pesar de que está en prisión, qué es lo que lo mueve a él a estar lleno de esa oración de gratitud. En Hechos capítulo 16 encontramos la historia donde se describe que Filipos era una de las ciudades principales del distrito de Macedonia y estaba colonizado por Roma. Pablo y sus compañeros misioneros habían viajado allí después de recibir una visión que los dirigiera a Macedonia, donde en esa visión habían recibido, mientras ellos estaban orando, vieron en esa visión a un hombre orar: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de haber recibido esa visión, es que entonces Pablo va con su grupo, sus compañeros de misiones, para responder a esa petición en Macedonia. En Filipos se encontraron allí con algunas mujeres. Una vez que llegaron, se encontraron con algunas de las mujeres, y de una de ellas, de la cual habla en el capítulo 16 de Hechos, es de una llamada Lidia. Mientras ellos iban hablando y enseñando el Evangelio, en ese día de reposo donde se encontraban ministrando,
Lidia estaba escuchando el mensaje y en el versículo 14 del capítulo 16 de Hechos dice que el Señor abrió el corazón de Lidia y ella entonces aceptó con mucho gozo las palabras que el apóstol Pablo decía. Después de ella haber recibido el evangelio, haber hecho su profesión de fe, después de ser bautizada, ella insistió que tanto el apóstol Pablo como sus compañeros de ministerio, los misioneros, fueran a su casa y allí ella le sirvió. Poco después, Pablo y Silas fueron encarcelados y antes de ser liberados milagrosamente, luego de un servicio de adoración que ocurrió en medianoche, estos detalles están en el capítulo 16 de Hechos. Después de esto, una vez más, después que fueron liberados, una vez más fueron ellos, Pablo y Silas, a la casa de Lidia y una vez después de haber compartido un tiempo con ellos, fueron y se fueron de la ciudad. Finalmente abandonaron la ciudad, pero aunque físicamente se tuvieron que ir, su corazón quedó allí. Y el corazón de los de Filipo, de los creyentes en Filipo, quedó atado al ministerio, al evangelio, gracias a la obra que llevó allí el apóstol Pablo, Silas y los demás compañeros. En los años desde que se plantó la ciudad allí, los creyentes filipenses habían apoyado también económicamente a Pablo. El apóstol Pablo da testimonio de eso y le explica cuando está corrigiendo y hablando a los de Corintios, donde él dice: yo nunca jamás he sido de peso para nadie. Pablo tenía la habilidad también, él tenía la destreza de construir tiendas, y es que él también podía proveer para sus necesidades y no estar dependiendo de las demás personas. Y por eso él dice en 2 de Corintios capítulo 11, verso 9, el apóstol Pablo da testimonio cuando está diciendo que mientras él estuvo en libertad y él estaba con ellos, él nunca tuvo necesidad y tampoco fue carga para nadie. Y nada le faltaba porque además los hermanos de quién, de Filipo, los filipenses, los de Macedonia, todos ellos quedaron, como les dije, conectados con él y ellos siempre proveyeron financieramente para Pablo. No tan solamente los creyentes filipenses, los creyentes allá de Macedonia no tan solamente apoyaban de manera voluntaria, con mucho gozo, financieramente a Pablo, sino que enviaron a uno de sus miembros, Epafrodito, donde él fue a servirle y estuvo ministrando y ayudando en todo lo que era posible para mientras Pablo estuvo encarcelado. Así que enviaron hasta uno de sus miembros valiosos para atender allí y estar con Pablo, donde él ministraba aún desde la prisión. Filipenses capítulo 2, verso 25. Agradece también el apóstol Pablo a Dios por esa amistad de ellos. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Le fue necesario de regresar, de decirle a Epafrodito que regresara a ellos, aunque él podía quedarse con él porque podían usar, Epafrodito era muy útil para Pablo, pero se vio la necesidad de que él regresara para cumplir con lo que necesitara. Además de una enfermedad que le había azotado a Epafrodito, era necesario que regresara. Y Pablo agradece desde que plantó la iglesia allá entre los filipenses, allá con los de Macedonia, cómo es posible que ese servicio y esa fidelidad. Él estaba agradecido por esa amistad y esa asociación duradera durante su ministerio. Esa es la oración que vemos enfocada en el capítulo 1, los versos del 3 al 5.
el regocijo que sentía él, la gratitud que sentía Pablo por ellos, donde le daba gracias a Dios cada vez que se recuerda de ellos por sus constantes oraciones, porque lo cubrían también en oración, no tan solamente en los financieros, no tan solamente a través del servicio y ministerio de Epafrodito, sino que estaban también constantemente compartiendo las buenas nuevas de salvación, aun y cuando ellos mismos tenían oposición, y cómo es que a través de los momentos difíciles ellos permanecieron genuinos a ese lazo de amistad. Desafortunadamente hay momentos donde podemos encontrar personas en nuestro caminar, en el servicio, en la obra del Señor, y podemos trabajar unidos en las misiones, y puede llegar alguna adversidad, puede llegar algún problema, y muchas veces esas supuestas amistades o esos acuerdos se echan para atrás o se desvían de la verdad, y cuando más se necesita es cuando más se ve o notamos la ausencia. Pero la bendición que tiene aquí Pablo, donde exalta y está agradecido por esa genuina amistad que aún en las buenas y en las malas, la iglesia, los creyentes de Filipo, los de allí fueron fieles en el servicio, en la oración, en el apoyo, en lo financiero. O sea, en las buenas y en las malas, ese pueblo estaba allí para él, y allí estando en prisión, esas memorias igualmente lo fortalecían, lo llenaba de gozo y alegría, y ese contagio era lo que él quería seguir proyectando, aunque él estuviera allí encarcelado. Así que Pablo le aseguró a los filipenses que Dios seguiría extendiendo su gracia, haciéndolos a ellos cada vez más como Jesús hasta el día de su regreso. En el versículo 6 del capítulo 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo caracterizaba el crecimiento espiritual como un proceso duradero de toda la vida. Los creyentes filipenses lo habían apoyado y lo habían ayudado a compartir la verdad del evangelio, como lo sigue describiendo en el 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Este versículo 7 está lleno de las razones por el regocijo y esa oración poderosa que hace el apóstol Pablo. Está en el corazón de él, aun que está en la prisión, no se siente solo, siente el apoyo de ellos, el continuo apoyo en la proclamación del evangelio, como Pablo también anhela volver y verlos. Estando allí en prisión, él consideraba, porque en el capítulo 2 se ve con más detalle, cómo es que se estaba acercando el fin de su ministerio, a la misma vez que él deseaba que no se terminara su ministerio, o sea, que saliera de la prisión porque faltaba aún mucho. Todavía había necesidad, todavía más terrenos que evangelizar, todavía había que seguir alentando y ayudando en el crecimiento de las iglesias que él había fundado, en este caso principal, los filipenses. Así es que a pesar de que él anhelaba de volverlos a ver, a la misma vez él estaba conforme en el sentido de que si era la voluntad de Dios, si era el tiempo donde ya Dios había determinado que su asignación había llegado a su tiempo culminante, él de igual manera lo aceptaba. Aunque su deseo era continuar en libertad y continuar evangelizando, pero si era tiempo entonces de terminar y entrar a su presencia, de todas maneras, él estaba conforme y complacido con cualquiera que fuese la voluntad de Dios. En el deseo de él en su oración es que el pueblo siguiera creciendo, que la iglesia siguiera fortaleciéndose.
Su gozosa gratitud hacía que los filipenses fueran ese gran ejemplo y modelo de la fidelidad en cuanto a la calidad de relación entre ellos como iglesia, que es lo que debe de existir en cualquier parte y en todas partes del mundo, donde esté la iglesia, que somos los representantes de Cristo en esta tierra, que esa unidad, que ese amor, que esa amistad sea sólida, genuina, donde estemos constantemente apoyándonos unos a otros en la oración y en todo lo que pueda, lo que esté a nuestro alcance, fortaleciendo nuestras vidas espirituales. Cómo tener cuidado de aquellos que también están bajo nuestra dirección, cómo seguir procurando de que sigan fortaleciendo, creciendo en la fe y a la misma vez continuar evangelizando para continuar compartiendo con otros las buenas nuevas de salvación. Así que cuando nosotros vemos en el capítulo 1, los versículos de 9 al 11, lo que se describe, las características específicas, ya sabemos los primeros versículos del 5 al 8 que les leí, de quién se trata, basado en ese trasfondo que les dije del capítulo 16 de Hechos. Ahora, en estos próximos versículos vamos a ver exactamente esas características, cómo es que él ora específicamente por el pueblo de Macedonia, los creyentes en Filipo. Versículos 9 al 11 y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo oró para que se manifestasen ciertas características en la vida de los filipenses y ora para que haya en ello un crecimiento constante en amor, para que haya en ello un crecimiento o un aumento en el conocimiento de la palabra de Dios, en el entendimiento de lo que es el evangelio, de cómo deben de vivir, de cómo ser justos, de cómo llevar una vida justa, una vida pura, donde las prioridades como creyentes, como ciudadanos del reino de Dios, nuestras prioridades son eternos y no nos enfoquemos o no nos entretengamos con las cosas que son temporales de este mundo. Esta oración que hace el apóstol Pablo a los de Filipo es para el bienestar, el crecimiento y el desarrollo de la iglesia y de cada creyente, cómo deben vivir la vida, cómo deben de proyectar en su vida el fruto del Espíritu, las características de un creyente, de uno que es salvo, de uno que representa lo que debe de ser en este mundo, como la sal de la tierra, la luz del mundo, como hijos de Dios, real sacerdocio de Dios, ¿verdad? Todas estas cosas como se describen lo que es un creyente. Y todas estas áreas deben llevar como fin glorificar a Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, nuestra manera de desarrollarnos, de vivir, de servir, de enfrentar aún las dificultades, que todo por cuanto hagamos, hablamos, decimos, todo dé la gloria a Dios, todo exalte el nombre del Señor. Nosotros de igual manera podemos adoptar este modelo de oración que hace el apóstol Pablo para hacer sobre nuestras propias vidas y sobre nuestros hermanos en la fe y en nuestra familia, para que crezcamos, para que sigamos madurando en la fe al mismo tiempo que glorifique a Dios. Nosotros, a medida que vamos creciendo y desarrollando ese amor de Dios en nuestra vida, porque Dios es amor y amor es una decisión, es una acción que está basada en Dios mismo. El amor del mundo es pasajero y el amor del mundo se basa
en pagar a aquel que me hace bien solamente. El amor del mundo se basa en las circunstancias o en lo que yo pueda recibir en cambio. Eso no es el amor verdadero. Nuestra inspiración, nuestra base es Dios mismo, y por eso la Biblia de Dios, Juan lo describe bien, que Dios es amor. Y cuando nosotros permanecemos en Jesús, que estamos en Dios, eso es lo que nos ayuda a nosotros a amar como Jesús ama. Nos ayuda a nosotros a cómo llevar ese gozo aún en medio de la oposición, a cómo llegar a servir en medio de aún de nuestra propia escasez, de nuestra propia situación, como nosotros podemos de igual manera servir en gozo. A medida que el amor de Dios va aumentando en nuestra propia vida, ese amor se desborda hacia las demás personas que nos rodean, y por eso es que es posible que haya ese contagio de manera positiva, porque ese amor, mientras va desarrollándose en nuestra propia vida, aquellos que nos rodean sienten ese impacto. No sé si tú has experimentado tú personalmente o te lo han dicho, de que cuando hay una persona que aún pensando en el nombre de esa persona inspira en tú un gozo, una alegría, tú piensas en esa persona y te sonríes, o esa persona llega a ese lugar y el ambiente cambia, porque lo que hay en esa persona, esa unción, esa gracia, ese amor que hay en esa persona es contagioso, se desborda, y aún aquellos que no conocen a Dios, aún ellos quedan impresionados, y eso los puede atraer. Y puede decir, yo no sé lo que tú tienes, pero eso me atrae, me llama la atención. Y tú dices, pues lo que yo tengo te lo puedo ofrecer, y se llama Cristo, se llama Jesús el Salvador. A medida que también nosotros vamos creciendo en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, mientras vamos más personalmente entendiendo, conociendo a quién es Dios, conociendo lo que Él es, lo que Él representa, nosotros podemos estar mejor preparados y alineados, y tenemos una visión más clara de lo que realmente importa en la vida, donde nosotros podemos desarrollar una visión más amplia de la vida y cómo nosotros podemos mantener nuestros ojos en ese que es nuestro autor y nuestro consumador de nuestra fe. Mantener nuestros ojos en la eternidad, en lo que es eterno, en lo que es tiene valor y tiene importancia, y no en los placeres temporales de este mundo. A medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento, a medida que vamos entendiendo, a medida que vamos desarrollando el amor de Dios en nuestras vidas, mejor podremos avanzar y mejor podemos tener esa actitud de regocijo aún en medio de las circunstancias. Podremos seguir sirviendo y dando espacio para que la gloria de Dios se manifieste. A medida que nosotros dejamos que Dios obre en nuestras vidas, esas características que menciona el apóstol Pablo van a manifestarse también en nosotros. Quiero leértela otra vez en esos versículos por la Nueva Traducción Viviente, que dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que siga creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. De igual manera que los filipenses pudieron recibir esa poderosa oración que se manifestó en su vida, de la misma manera nosotros podemos traer gloria a Dios cuando oramos, aceptamos este modelo, mientras nosotros mismos vamos
creyendo, vamos creciendo, vamos desarrollando, vamos madurando y vamos permitiendo que el amor de Dios se siga manifestando en nuestras vidas. Otro detalle importante a mencionar antes de continuar es que al momento de testificar y compartir las buenas noticias de salvación, es algo que nosotros deberíamos desear de imitar. Además de hacer esta oración, debe de haber en nosotros esa genuina acción de tener ese mismo valor y esa fe audaz de seguir proclamando las buenas nuevas de salvación y hacerlo de una manera desinteresada como lo hizo Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, además de pensar en este pueblo creyente, los Filipos, y de él hacer memoria y recordar la fidelidad y la amistad de ellos, cómo cuidaron de él, cómo ellos siguen viviendo una fe audaz en ese empeño, en ese valor, a pesar de lo que estén viviendo. Hay alguna característica que casi siempre no se menciona, no se sale a relucir, una característica del apóstol Pablo que debemos de imitar, especialmente los que estamos más activos dentro del ministerio. Y es que el apóstol Pablo predicaba, enseñaba, desinteresado en el sentido de que él no buscaba aplausos ni popularidad, no buscaba la fama, no buscaba el reconocimiento. Le daba lo mismo si lo reconocían o no. A él lo que le interesaba era llevar el evangelio. Pablo reconoció que no todos los que predicaban el evangelio eran personas sinceras. En el versículo 15 del capítulo 1 sigue diciendo Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidias y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos podían haber estado tratando en sus prédicas, en sus enseñanzas, habían insinuado o tratando de buscar la manera de que la gente se opusiera contra Pablo, para que se levantaran contra él, no lo siguieran escuchando, no siguieran sus enseñanzas. Y habían personas que predicaban o compartían el evangelio por intereses personales, para ellos quizás enriquecerse. En el otro caso, personas que predicaban también desde la prisión, buscando más empatía sobre su situación. Así que quizás sus intereses estaban desubicados, eran por contiendas, como dice en el versículo, o por envidia. Sea cual sea la razón, este punto importante que vemos en el apóstol Pablo es que a él no le importaba si la gente predicaba el evangelio con motivos egoístas o puros. A Pablo lo que le interesaba, simplemente lo que lo llenaba a él de gozo, no era queja, no era discusión, no era para buscar votos y buscar preferencia. A él lo único que le interesaba, lo que lo llenaba de gozo, era el hecho de que la gente escuchara acerca de Jesús. Sigue diciendo, lo voy a leer los versículos del 16 al 18. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. A él no le interesaba el motivo o la razón o qué movía a las personas a predicar el evangelio. Lo que a Pablo le interesaba, aunque sus intenciones no fueran puras, él lo que le interesaba era que la gente escuchara el mensaje de salvación, escucharan acerca de Jesús.
A él no le interesaba si era excusas, pretextos, sea lo que sea, es el hecho de que Cristo es anunciado, eso lo llenaba a él de gozo. Eso aún lo llenaba más. Él no estaba buscando, Pablo no estaba buscando ningún reconocimiento. No le interesaba qué motivaba a las personas a hablar de Cristo. Lo que le interesaba a Pablo es que la gente estaba escuchando de Cristo. A Pablo no le interesaba de que estuvieran hablando mal de él. A Pablo no le interesaba de que estuvieran levantando calumnias contra él o llevándole la contraria. Después que estuviesen hablando de Cristo el Salvador, el propósito por la cual Cristo vino aquí a la tierra, eso lo llenaba a él de gozo. Allí nos imaginamos, él allí en aquella prisión. No se trata de mí, se trata de Cristo. Sigan hablando de Cristo, sigan hablando de Cristo para que otros sigan escuchando. Eso era lo que le motivaba. Y mientras yo estaba leyendo esta porción, me recordé de un evento que sucedió también, que tanto Marcos como Lucas lo mencionan. Y quiero leerte la versión que dice en Marcos, capítulo 9, versos 38 y 41. También está en Lucas, capítulo 9, versos 49 y 50. Pero en la porción que se relata en Marcos, capítulo 9, versos 38 y 41, dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se los prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El foco principal no está en quién predica, sino en quién es predicado. En esta ocasión estamos viendo cómo se le acercan los discípulos, y uno de ellos, el discípulo amado de Jesús, le dice: mira, tuvimos que regañar y reprender a esos que estaban tratando de reprender demonios, a esos que estaban tratando de llevar libertad, a esos que estaban tratando de llevar liberación en tu nombre. Les prohibimos que lo hicieran porque no son los que están aquí en este grupito, porque no son de los nuestros. Iglesia, hermanos, tengamos mucho cuidado. El hecho de que otros adoren a Dios de un estilo diferente, un lenguaje diferente, unas costumbres diferentes y lleven a cabo un servicio diferente, que es algo que yo he estado experimentado, he visto mi primer viaje misionero en compañía con el grupo de misioneros, en el primero a El Salvador. Lo que me impactó, una de las cosas que más me impactaron fue el horario. Yo no entendía por qué eran tan temprano, a las 3 de la tarde en algunos servicios, y yo, ay, Padre Santo, ¿cómo es esto? No estaba acostumbrada a verlo y no entendía por qué también ya oscurecía y arrancar. Tenían que arrancar rápido antes que oscurecieran. No, para mí eso fue algo impresionante. Hay muchas cosas que son muy diferentes. Además que yo soy criada en Puerto Rico y también tiene sus otras costumbres. Aquí en los Estados Unidos también tiene sus otras costumbres. Al ver esas primeras experiencias chocantes de Puerto Rico aquí en los Estados Unidos, a ver el estilo americano, en cómo se adaptan los hispanos y con diferentes métodos, eso para mí durante mi crecimiento me chocaba. Y cuando yo veía en las personas que sirven en África, por ejemplo, en su servicio, aquí en los Estados Unidos los afroamericanos tienen un sistema diferente, una manera de adorar diferente, y eso para mí chocaba. Así que yo puedo entender cómo este discípulo Juan decía:
no son de los nuestros, no adoran como nosotros sabemos o como estamos acostumbrados, y hasta llegamos a pensar y a dudar que Dios está en medio del pueblo, de que Dios está allí. Y Jesús los corrige, como nosotros también debemos de ser corregidos. Dejemos de estar diciendo que nuestro método es el perfecto, que nuestro método es el que es el bíblico y es el único. En este modelo muchas veces tratamos de encajar a Dios en nuestro modelo y limitamos al ministerio y a lo que Dios puede hacer en nuestro estilo, en nuestra caja de pensar, y esta es la manera correcta en que se debe de hacer, o esto no se debe de hacer, o tratar también de adoptar maneras carnales también, porque hay que tener un orden, hay que tener cuidado. Y Jesús le dice a su discípulo, no tienes que reprenderlo, no tienes que evitarlo, no se los prohíba, porque el que no está en contra de nosotros está por nosotros. O sea, aquel que usa mi nombre para hacer milagros no va a hablar mal de nosotros. Ahí, cuando la palabra de Dios también nos dice donde haya 1 o 2 o 13 en el nombre del Señor, ahí está Él. No se está limitando simplemente a un grupo específico, a una etnicidad específica, a una cultura, a un lugar específico. Es donde quiera que estén, sea cual sea, hombre, mujer, joven, anciano, caballero, mujer, lo que sea, que todo creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha aceptado a Jesús como su Salvador, que es un seguidor fiel a Jesús y sabe sus estatutos, sabe la palabra de Dios, vive como se espera que se viva y declara el nombre del Señor, ahí está Dios. Ahí está Dios. Recuerda, el enfoque no es quién predica, sino quién es predicado. Así que en lugar de preocuparnos solo por nosotros mismos, deberíamos considerar lo que es mejor para el reino de Dios y regocijarnos cuando el evangelio avanza. No debe de haber celos ministeriales, no debe de competencia, no debe de haber quién predica mejor, quién enseña mejor, quién tiene la iglesia más grande a la más bonita, quién sirve mejor, quién tiene más dinero, quién habla más bonito, quién tiene los sermones más poderosos e impactantes. No es quién predica, sino en quién es predicado. Y el enfoque es que el reino de Dios avance. Quitemos de nosotros la vista del hombre y que el hombre mire a Cristo, que miremos siempre a Cristo, que señalemos siempre a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en la cual nadie puede proceder sino a través de él pueden llegar al cielo, pueden llegar al Padre. En esta semana, para poner en acción este ministerio o esta enseñanza como asignación, toda esta semana adoptemos este modelo de oración. Apliquémonos a nuestra propia vida, que nosotros crezcamos en conocimiento, en entendimiento, que nosotros crezcamos en el amor de Dios, que aprendamos a tener ese espíritu y esa actitud de regocijo aún en medio de la oposición, aún en medio de las limitaciones, aún en medio de la enfermedad, las dificultades, de cualquier cosa que pueda atravesar a nuestra vida, que todo llega, así como sale el sol y la lluvia para todos. Oremos Filipenses capítulo 1, los versículos de 9 al 11, por nosotros mismos y por nuestra familia. Y con esta cierro para la semana. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. Te doy gracias por cada hermano y amigo que he estado en este tiempo conectados, y aquellos que más adelante también se conectarán para recibir esta poderosa enseñanza, Señor. Esta palabra llegue y cumple, Señor, el propósito por la cual tú la envías para
que se haga una realidad en nuestros corazones. Ayúdanos a cada día a ser fiel, Dios del cielo. Que sigamos, Padre Celestial, cada día creciendo en conocimiento en tu palabra, aplicándola en nuestras vidas, y que todo, Señor, cuanto hagamos, glorifique y alzarte tu nombre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que esté. Esta ha sido su hermana Marilyn Colón, y con el favor de Dios, continuamos con la lección número 9 y estaremos en el capítulo 2 de Filipenses como base principal, con el tema que te digo ahora, ¡tarán! Servir con humildad y amor. Bendiciones.